recordemos algo. Aquella etapa en la que nos sentábamos a estudiar y nos quedábamos hasta altas horas de la noche. Estoy segura que a más de a uno nos pasó esto. Ahora quiero que ustedes se imaginen en este escenario. Son las 11:47 de la noche. Ustedes están sentados frente a su computadora intentando resolver un ejercicio. La tarea la tienen que presentar mañana por la mañana y su profesor no está disponible. Sus compañeros tampoco lo están. Y aquí ocurre algo que nadie ve: la frustración silenciosa del aprendizaje. Para este momento, el profesor está durmiendo. Y claro, tiene derecho a hacerlo. Pero el aprendizaje no tiene horarios de oficina. Y aquí quiero compartirles algo muy importante. Yo también estuve aquí. Como estudiante, en algún momento también sentí momentos de frustración. Y claro, dudaba porque no sabía si el problema era el ejercicio o si tal vez yo era el problema. Años más tarde, siendo docente, vi esa misma mirada en mis estudiantes. Y recuerdo con particularidad que uno de ellos me dijo: profe, entendí cuando ya era demasiado tarde. Y ahí comprendí algo. No es que los estudiantes no quieran aprender, es que muchas veces aprenden solos. Y claro, ante este escenario vemos las estadísticas que dicen algo como lo que vemos en pantalla. El 70% de los estudiantes no preguntan por temor a parecer ignorantes. Y cuando no preguntan, las dudas no desaparecen. Estas se acumulan. Pero hoy quiero mostrarles algo que puede cambiar ese momento de frustración, para que ningún estudiante tenga que aprender solo. La mayoría de nosotros cree que los estudiantes no preguntan porque no quieren. Pero esto no es así. Si no, preguntemos a algún estudiante que se encuentra dentro de este auditorio cuántas veces no preguntaron porque sintieron miedo o porque probablemente no encontraron a la persona adecuada para preguntar. No es que el profesor no quiera ayudar, es que muchas veces el sistema está diseñado para que no puedan hacerlo. Un profesor con 150 estudiantes difícilmente va a poder dar una tutoría uno a uno. Y esto no es falta de vocación, es un problema de escalas. Hace décadas, el psicólogo y pedagogo Benjamin Bloom nos mostró que aquellos que recibían tutorías personalizadas rendían mejor académicamente que aquel estudiante que asistía a su clase tradicional. Lo sabíamos, lo comprobamos, pero había un problema. No podíamos escalarlo. Hoy, por primera vez en la historia, el conocimiento no solo está disponible, está dispuesto a dialogar contigo. Y bueno, frente a esta problemática, en algún momento pensaba: ¿y si Moodle pudiera conversar? No solo mostrar contenido, sino acompañar. Y aquí aparece el tutor inteligente.
chatbot genérico o como un botón más dentro del sistema, sino como un sistema capaz de reconocer el contenido del curso, de leer el contenido del profesor, de reconocer patrones de interacción de los estudiantes para que estos nos ayuden como ayuda oportuna pedagógica. Es muy fácil, tal vez, integrar un chatbot genérico y que éste consuma del océano de posibilidades que tiene el Internet. Pero el estudiante no necesita recibir cualquier respuesta. Este tutor hace algo completamente diferente, pues va a consumir el recurso que el profesor ya curó previamente, que organizó con anticipación y que ha marcado una ruta de aprendizaje. Este tutor va a consumir el contenido del Moodle, porque el estudiante no necesita recibir todas las respuestas del mundo. El estudiante necesita recibir la respuesta para este curso, con este profesor, para este momento. Y es así como se ve un tutor inteligente dentro del mundo, con una interacción en donde el estudiante puede tener respuesta de ese curso. Damas y caballeros, esta imagen que ustedes ven en pantalla no es una imagen futurista, es algo que ya ocurre dentro de mis clases en Moodle. Es el pulso del pensamiento de mis estudiantes en Moodle. Esto que observan es un mapa de calor en donde yo colgué un video y los estudiantes tuvieron un atasco en el minuto 2.15, donde observan el punto rojo. Un profesor tradicional diría: mis estudiantes no prestan atención. Pero cuando trabajas con inteligencia artificial, ves las cosas de una manera totalmente diferente. Este mapa de calor me mostró que el 80% de los estudiantes retrocedió exactamente en el mismo punto. Esto no es desinterés por parte de los estudiantes, es una frustración cognitiva. Y aquí pasa algo extraordinario. La inteligencia artificial no me dijo repréndelos, al contrario, me mostró dónde necesitaban los estudiantes ser ayudados. Para este momento, como maestra, ya no volví a repetir la clase. Habiendo sabido de este contexto, lo que hice fue ingresar al foro de Moodle y ubicar un mensaje. He detectado que en el minuto 2.15 han tenido dificultad en el aprendizaje, de manera que dejaré una analogía para que sea de mejor comprensión. Y es así como tenemos docencia con precisión. Un profesor tradicional no podría detectar esto con muchos estudiantes, pero cuando trabajas con inteligencia artificial ves las cosas de una manera distinta. Ahora imaginemos esto a gran escala. Cada estudiante siendo ayudados justo en el momento en el que se atasca. Cada profesor recibiendo notificaciones que no solo muestran un dato, sino necesidades de aprendizaje. No se trata de reemplazar al docente, se trata de que por fin tengan a alguien cuando más lo necesitan. No estamos automatizando la educación, estamos humanizándola a escalas. Y bueno, para este momento salta la gran pregunta. ¿Y el docente? Porque cada vez que hablamos de inteligencia artificial hay un miedo silencioso. Y entonces nos preguntan, ¿la IA nos va a reemplazar? Y mi respuesta es clara, no. Pero sí va a ocurrir algo mucho más profundo.
porque la información ya no vive en nosotros. Bueno, y entonces ustedes dirán, ¿qué queda? Queda lo más importante, el profesor que guía, el profesor que interpreta, el profesor que entiende al estudiante. A esto yo le llamo docente centauro. No es humano contra máquina, es humano más máquina. Es la IA detectando patrones y es ese profesor dándole sentido a la clase. Hace un momento, cuando yo mostraba el mapa de calor, donde el 80% de los estudiantes retrocedió en ese mismo punto, la IA no supo qué hacer ante ese momento. Yo, como profesor, sí, habiendo detectado esto, ya no volví a repetir la clase, di otro recurso y este problema dejó de ser un obstáculo. Esto es trabajar en sinergia, trabajar juntos. Es la inteligencia artificial respondiendo y es el profesor transformando esos espacios de aprendizaje. Con esto no tenemos menos docentes, tenemos mejores docentes. Pero hay algo que decir con total honestidad. Y es que cada día más existen estudiantes utilizando la inteligencia artificial no para aprender más rápido ni de manera significativa, sino para no aprender. Y este no es el futuro que queremos, porque la inteligencia artificial no decide si pensamos más o si pensamos menos. Simplemente amplifica lo que ya somos. Si lo usamos como andamio, va a fortalecer. De lo contrario, si lo usamos como muleta, va a debilitar. Durante siglos, el límite de la educación había sido el tiempo del profesor. Yo de manera particular pienso que también el conocimiento había sido un límite. Hoy estamos frente a algo diferente. Estos límites están empezando a desaparecer. Y por primera vez en la historia podríamos estar logrando algo diferente. Que ningún estudiante tenga que aprender solo. Porque al final, la educación no se trata de dar respuestas, se trata de acompañar. Y tal vez, solo tal vez, por primera vez en la historia, podríamos hacerlo posible. Muchas gracias.